El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fue a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a las tinieblas, así allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comprender un poco mejor esta parábola de los talentos, nos ayuda el mismo Salmo 32 y la carta de San Pablo a los Corintios en todo este discurso que él viene trayendo acerca de los dones de Dios. Unos dones que él ha confiado a cada uno. De hecho, San Pablo mismo se concibe y se sabe y es muy consciente de lo que Dios le ha confiado en el ministerio que le ha entregado para predicar el Evangelio. El Salmo invita a la alegría, al festín y a la alabanza continua al Señor, porque su palabra es sincera, no dice mentiras, no contiene errores. Su palabra es veraz, es consecuente. Su palabra es coherente. Lo que Dios dice, eso lo ha hecho. Es justa. Cuando Dios habla de algo,
es porque asimismo lo ha testimoniado. De hecho, el principio mismo de revelación se constituye de dos elementos muy importantes, de lo que Dios dice y entre lo que Dios hace. Y siempre hay una coherencia muy grande entre lo que dice y lo que hace. Hágase la luz, aparece la luz. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y aparece en la creación el hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios. Son talentos buenos, son valores buenos, son cualidades buenas. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y por eso hoy nos ayuda también la carta del apóstol San Pablo cuando dice: a Dios ustedes se le debe, y a Él se debe que ustedes estén en Cristo Jesús. Y a Él se debe que ustedes en Cristo Jesús hayan recibido sabiduría, que en Cristo Jesús ustedes hayan sido justificados, que en Cristo Jesús ustedes hayan sido santificados y que en Cristo Jesús hayan sido redimidos. Y por lo tanto, añadirá en otras ocasiones el apóstol San Pablo, glorificados. En la misma carta a los Romanos, San Pablo nos va a decir en el capítulo 5 que hemos sido justificados y estamos en paz con Dios. ¿Pero quién cree esto? El problema que tiene el que recibió un talento es que no cree esto. Y por eso prefiere enterrar el talento, porque se siente él, por su mala percepción, por su desconfianza, por no creer, se siente incapacitado para ir a poner a reproducir el talento. A Adán y Eva, el demonio les hizo creer que estaban incapacitados y que las fuerzas que tenían no eran suficientes para poderse librar del mal. Y por eso les dice: lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de este árbol, ustedes sí recibirán una capacidad muy grande. Y era mentira. Porque Dios sí los había capacitado para recibir y para crecer en la perfección, pero no comiendo de ese árbol, comiendo de los otros árboles. Pero el demonio les engaña y les dice: es de este árbol del que deben comer, para que ustedes crezcan en sabiduría, para que ustedes crezcan en santidad, para que ustedes crezcan en perfección, para que ustedes crezcan en dominio, para que ustedes crezcan en toda clase de riquezas. Es comiendo de este árbol, coman de este árbol. Pero Dios había dicho lo contrario: de todos los árboles del jardín pueden comer, para que alcancen esa perfección, para que alcancen esa plenitud, para que alcancen el gozo que hoy le está dando el Señor al que le dio 5 y al que le dio 2 talentos. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuál fue la clave del que recibió 5 y el que recibió talentos? Que se fió del Señor, no se fió de la tentación y de la desconfianza e incapacidad de creer que era incapaz de alcanzar esto, de creer que era incapaz de no alcanzar la perfección. Yo me quedo asombrado en la práctica pastoral atendiendo gente todos los días y me doy cuenta, escuchando a las personas, que en el fondo la causa de la caída en el pecado es la desconfianza de lo que el Señor ya nos ha dado. Un esposo, por ejemplo, o una esposa no alcanzan a tener una confianza plena en que pueden vivir la castidad conyugal, porque creen que están incapacitados para vivir una castidad conyugal plena en el orden divino. Y como desconfían de ello, terminan cayendo en lo peor. Pero también veo en la práctica pastoral, en algunos que se fían de esta gracia que el Señor ya les participó y les comunicó,
y comienzan a vivir la plenitud de la castidad conyugal en su vida matrimonial. Yo me encuentro con los jóvenes, los niños y adolescentes en la práctica pastoral que terminan cayendo en toda clase, y hablo de las impurezas porque es lo más cometido hoy, es lo que más está de moda. No crean que es porque haya una fijación, no, el problema es que la fijación la tienen la mayoría que caen continuamente en eso. Pero en el fondo la caída en la impureza, y podríamos traer aquí cualquier pecado, el pecado de avaricia que le sigue también, el pecado de la doblez que también sigue detrás. El problema es que, como el de un talento, muchos caen en la tentación sembrada por el demonio de que están incapacitados e imposibilitados para vivir la pureza como el Señor nos la pide vivir desde la castidad, que están incapacitados para vivir en la verdad tal y como el Señor nos la pide, porque Él es veraz, Él es auténtico, Él es de verdad. Y entonces comenzamos a escuchar una tentación continua que llega a la mente. Así llega el demonio. Eso es muy difícil, eso es imposible, eso de ser veraz, eso de ser auténtico, eso no es posible. Y además, si tú eres veraz, pues se van a aprovechar de ti, te la van a montar. Y el demonio comienza con esas ideas. No digas la verdad porque te va a ir muy mal. No vayas a decir la verdad porque no te van a dejar alcanzar lo que tú quieres alcanzar, que es la plenitud, la felicidad. Y nos pone el árbol ahí, nos dice, come esto. No creas que diciendo la verdad vas a llegar a algún lado. Son puras ideas del demonio. Y entonces, ¿eso cómo se llama? Esa ideita trae un condimento que se llama miedo. Y cuando yo creo eso, viene la herida. Y una vez el demonio logra hacer la herida en el alma, sigue alimentando eso. Entonces ya logró prender el fueguito allá del miedo a decir la verdad, del miedo de no poder vivir en la pureza, del miedo de no poder vivir en la honestidad, del miedo de no poder amar a Dios con todo el corazón, del miedo de no poder ser fiel al Señor respetando su honor, su dignidad como Dios, del miedo de no poder cuidar y proteger la vida humana en toda su integridad como sagrada, primero empezando por la mía. Y entonces el demonio siembra esa desconfianza, esa sospecha que se llama miedo, y entonces logra prender la llamita y luego dice, listo, llama miles de demonios y dicen, bueno, ustedes ya tienen a cargo seguir echándole paja y leña a esto, no pare. Y eso hasta en los sueños se mete, sí. Pero es una mentira. La sembró. La logró sembrar en el corazón que comenzó a desconfiar de Dios, que dice, no tengas miedo, que yo estoy en ti y para mí no hay nada imposible. Y entonces tenemos dos voces. Y el que tiene 5 talentos, escucha esta voz que le dice, no tengas miedo, que yo estaré contigo para protegerte. Como le dice el Señor a Jeremías, te harán la guerra, pero no podrán contra ti, porque yo estaré contigo para protegerte. Y entonces Jeremías, que recibe estos talentos, en medio de la batalla, cuando ve que el demonio lo está asediando, a través de los que tienen heridas y pecados, porque así trabaja Satanás, él no trabaja en tabula rasa, él se vale de toda persona que tenga maldad, que tenga heridas, y le mete esas ideas y comienza a presionar al que quiere reproducir. Y entonces Jeremías vuelve a Yahvé y va y le suplica al Señor y le ora, y cuando ora viene el Espíritu Santo y vuelve y le mete las ideas de confianza y le dice, Jeremías, no tengas miedo, lo que necesitas es purificar, saca todas esas ideas contrarias y quédate con las ideas, los pensamientos buenos de Dios que están en la palabra, y llénate de ellos y fortalécete con ellos. Y luego se levanta nuevamente, por poner el ejemplo de Jeremías, pero podemos poner un ejemplo más perfecto.
y es el de la Virgen. ¿Ustedes creen que el demonio no la tentó a ella? Con mayor fuerza, desde pequeñita. Pero ella, ¿dónde iba a buscar la verdad? En lo que dice el Salmo hoy, las palabras del Señor son rectas. Perdón, lo decía ayer, es el mismo Salmo y estamos en continuación del Salmo 32. La palabra del Señor es recta, sus obras son veraces, son auténticas. Y entonces, ¿qué hace la Virgen? Mientras es tentada externamente, va y repasa las obras del Señor en la Sagrada Escritura y se pone a hacer la lección divina. Lección divina significa lección divina, ¿sí? Y entonces la Virgen, ¿dónde se va a buscar las lecciones divinas? Pues donde están las lecciones divinas, en la Sagrada Escritura. Y va y medita y repasa y vuelve y otra vez vuelve y se reconforta. Cuando ora con la palabra de Dios, cuando repasa constantemente la palabra de Dios y su espíritu se enciende otra vez. Y por eso, cuando llega la justicia a percibir frutos, los encuentra. Tanto que hasta Isabel dio testimonio de ello. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué? Porque tú le has creído a tu Señor. Porque tú solo te has fiado de Él. Feliz, bienaventurada, dichosa la que ha creído que se cumpliría todo lo que le fue dicho de parte del Señor. 5 talentos me diste, aquí te entrego otros 5. Y le dice el Señor: bien, sierva buena y fiel, como has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo mucho. Y por eso ella proclama las grandezas del Señor. Proclama mi alma, ella no niega que Dios le ha dado y que están produciendo frutos, pero es Dios. Esa falsa humildad que a veces nos enseñan, tan corrompida y tan llena de veneno. No, yo no soy nada, yo no tengo nada, yo y la nada, solamente vivimos yo y la nada y nos casamos del yo y la nada y nos configuramos yo y nada, porque yo y nada, yo no tengo nada y nunca produciré nada y nunca seré nada. No hay nada más ofensivo a la omnipotencia amorosa del Señor que eso. Proclama mi alma la grandeza del Señor, es la verdad. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque mirando la humillación de su esclava, ha hecho obras grandes en mí, el poderoso. En nuestras constituciones dice, y eso es aplicable para todos, lo traemos como hijos del fiat, pero es aplicable para todo. Dice que el religioso fiel es humilde en la verdad. Santa Teresa, eso es de Santa Teresa. Bueno, y eso no es de Santa Teresa, eso es de Dios, del Espíritu Santo que se lo colocó a Santa Teresa para toda la iglesia. Y Santa Teresa, dando testimonio del Espíritu del Señor, decía: humildad en la verdad. ¿Y cuál es la actitud más humilde? La que tiene hoy el salmista, ¿sí? Todas sus obras son perfectas. Todo lo ha hecho el Señor con sabiduría. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió, la persona, el pueblo es la persona, cada uno, que Él se escogió como heredad suya. El Señor mira desde el cielo y se fija en todos los hombres. Los ojos del Señor están puestos en los que le temen, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, porque Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Es parte del Salmo 32. Ayer hicimos una de las partes. Y decía que todas las obras del Señor son, dice la palabra del Señor, es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Ese Salmo 32 es un testimonio bellísimo
de todas las obras grandiosas y admirables que ha hecho el Señor, y la más grande de todas soy yo, eres tú. Somos nosotros los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios. Y el acto de humildad más grande es reconocer, como dirá también el Salmo 138, tú me escrutas y tú me conoces cuando me acuesto, cuando me levanto. Conoces todos mis pensamientos. Tú lo conoces todo porque tú me has creado, me has hecho portentosamente. Soy un prodigio de tus manos. Al hombre herido y engañado por el diablo, le cuesta reconocerse un prodigio de las manos del Señor. Y por eso San Pablo en la carta a los Romanos dice, tengan una sana autoestima según la medida de vuestra fe. Y en la medida en que nosotros vamos creciendo en la confianza del Señor, nos damos cuenta que somos un prodigio. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no solo eso, no solo nos creó, luego hizo una obra mucho más fabulosa y fantástica sin que la primera le hubiera quedado mal hecha. Nos redimió cuando caímos por desconfianza, por desobediencia, por hacerle caso a otra voz. Nos redimió y nos dejó en un estado todavía mucho mejor que el primero. Si el primer Adán y la primera Eva habían sido creados en santidad y justicia, habían sido creados en una plenitud de alegría, Adán no tenía que pedirle nada a Dios porque se sentía muy satisfecho con todo lo que tenía. Él nunca fue el que le dijo a Dios que le diera una mujer, no porque la mujer sea mala, sí, ni porque hubiera sido un problema, sino que él se sentía pleno. Pero Dios quiso plenificarlo más, que hizo otra maravilla extraordinaria, otra belleza, como él hizo la mujer. Cuando Adán la vio, dijo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Sí? Otra maravilla, para planificar más a Adán. Y no le hacía falta nada, se sentían felices, plenos. Pero por tontos, se pusieron a escuchar otra voz que no debían escuchar. Y Dios ya les había advertido, les había explicado con plastilina, cuidado que por ahí hay un astuto que le gusta engañar y les va a poner pensamientos que no son. No le hagan caso. Y los va a incitar a comer de este árbol. No le presten atención. Y Eva tontamente. La palabra tonta viene de tontería, ¿sí? De una persona aturdida, embotada, ¿sí? Se embotó en sí misma y se puso a escucharla. Y luego, como la mujer tiene esa capacidad, la mujer es tan frágil, tan débil, y el hombre sabe por naturaleza ontológicamente que él es el protector de la mujer, se dejó seducir, ¿sí? Porque ella se presentó en su estado más frágil y vea, tenemos que comer de esta fruta porque... Y el hombre le cree y caen los dos. Y viene el daño más terrible, por la astucia del demonio. Hoy estamos celebrando esta Eucaristía votiva a la Santísima Virgen María como el modelo de la creación perfecta de la nueva mujer. San Pablo va a hablar de Cristo como el nuevo Adán perfecto. Estos días me conmovió una pregunta que me hizo un niño, como de 9, 11 años, bueno, no sé cuánto tiene, que estábamos hablando de que Jesús es nuestro modelo perfecto, y entonces levantó la manito y dijo, Padre, Jesús nunca cometió errores, nunca se equivocó. Nunca. Fue el hombre perfecto. Por eso es tan fascinante el Señor. Perfecto. Perfecto. Y por eso vale la pena que nosotros nos enamoremos de Él.
Porque es el hombre, los hombres también. Y no es que seamos homosexuales por mirarlo, no, es que es una belleza sobrenatural. La belleza de Dios, ¿quién no se enamora de la belleza de Dios? ¿Quién no ama la belleza de Dios? Y la Virgen es la belleza perfecta de la mujer. Y hay que amarla. Yo la amo, me encanta. Tengo una imagencita en mi celda y me encanta mirarle su cara, cogerle sus mejillas. Es que es pura. Y no porque la esté mirando desordenadamente, es que es una belleza sublime. Y si eso sí es una simple imagen, imagínense, ella en persona. Las heridas que nosotros tenemos no nos la dejan ver, pero cuando alcancemos esa pureza del corazón de la que habla la bienaventuranza, una belleza sublime, sublime, sus ojos, su rostro, sus manos, todo su ser, su cuerpo, hechura de Dios, imagen y semejanza de Dios en la plenitud gloriosa. Y la Virgen nos mira y nos dice, el Padre quiere que tú seas así, le dice a las mujeres. Y a nosotros Cristo nos dice, mi Padre quiere que tú seas así. Y ya te dio todos los talentos para que llegues a ser así. Créetelos. San Pablo es muy osado porque dice que en Él somos, no seremos, somos. De hecho, San Juan en su primera carta, en el capítulo 15, dice que el amor ha llegado a su perfección cuando tengamos plena confianza en el día del juicio. Y según es Cristo, dice él, cuando el amor haya llegado a su plenitud, seremos nosotros. Pero ¿saben cuál es el problema del hombre de hoy? Que creemos que eso es imposible. Y quien cree eso, vive de lo que cree. Así vive. Y por eso nunca va a ser capaz de superar sus debilidades, sus fragilidades y las tentaciones. En cambio, el que es usado como San Pablo podrá llegar a decir en algún momento, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. San Pablo era muy osado. ¿Por qué? Porque se lo creía. ¿Y por qué se lo creía? Porque vivía. Porque se convenció que la gracia de Dios era suficiente para no caer en la tentación. Eso sí, maltratados por todas partes, pero nunca destruidos, dice San Pablo. Nos tiran, pero nunca nos dejan derribados y tirados. Todo lo puedo, decía él, en Cristo que me fortalece. El Señor nos dio a todos talentos. ¿Qué está esperando Él? Que le respondamos con santidad. Él pide pureza porque nos dio pureza. Porque es que Él no sembró impureza. Eso es mentira, eso es herético. Todo el que cree eso está creyendo unas mentiras del demonio que vienen girando desde el primer pecado. Él nos pide veracidad, pues porque fue lo que sembró en nosotros. La Iglesia, en el Concilio Vaticano II, de manera profética, nos lo advierte, el Catecismo de la Iglesia Católica, los diferentes documentos de los papas, ¿sí? En nosotros están los trascendentales de la verdad es un trascendental puesto por Dios, y por eso nos pide veracidad, porque Él ya sembró eso en nosotros. En nosotros está la belleza, no está afuera. Y la perfeccionó con el bautismo. Lo mismo la verdad, la perfeccionó con el bautismo. En nosotros está la bondad. Una vez yo escuché algo que no me cuadró. ¿Sí? Yo no soy teólogo ni nada de esas cosas, ni tengo títulos, bueno, ¿sí? Pero alguien decía que en un retiro espiritual que nosotros igual éramos malos y que por eso pues terminábamos cayendo en el mal. Entonces a mí eso no me cuadró.
Y entonces yo me fui a decirle a esta persona, pues de manera sencilla, fui y le dije, lo que pasa es que esto no me... Y seguía ahí, y yo le dije, ¿por qué Aristóteles, que ni siquiera es católico, ni cristiano, ni nada, dice que el hombre es bueno por naturaleza? Una cosa es que tengamos comportamientos malos como el de un talento, pero que nosotros seamos malos, eso es una mentira del diablo. A todos nos creó en naturaleza de bondad el Señor. A todos. Y por eso nadie está imposibilitado para hacer el bien, nadie. Porque eso está en lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Pero el pecado opaca nuestra capacidad racional, la oscurece. Y cuando nuestra capacidad racional se oscurece y está herida, así va a mirar todo. Así como está esa capacidad racional, esa inteligencia herida, así va a mirar todo. Y entonces, por eso dice el Señor, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará sano. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará enfermo. Es un problema de pecado, de heridas, de daños, de culpas que tenemos bien ocultas y guardadas, que no nos dejan ver la verdad de nuestro ser. Nosotros cometemos errores y hacemos el mal, muchas veces lo hemos hecho, pero es por no creerle al Señor, por no contemplar la bondad intrínseca de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, pues, creamos que en esos talentos que Dios nos dio la capacidad, porque lo dice hoy el Evangelio, a cada uno según su capacidad, nos dio la capacidad de reproducir amor, reproducir fidelidad, reproducir pureza, reproducir amor por la vida, reproducir honestidad, reproducir respeto por los bienes de los otros, reproducir pureza, limpieza de corazón, porque Él ya sembró eso. No seamos injustos, como lo es el que recibe un talento, que se puso a creer una mentira. La mentira de creer que no tenía la capacidad de ir a reproducir ese talento. Y ya sabemos el destino del que se pone a creer eso y se pone a vivir en conformidad con eso. Y hoy dentro de la iglesia hay mucha gente así, incluso que lo predican y lo enseñan. En los confesionarios lo enseñan muchos. Obispos que lo enseñan. Religiosos y religiosas que lo enseñan. Unas predicaciones que matan la esperanza de una fidelidad al Señor. Unos consejos y unas formas de ver la vida que matan la esperanza de una vida pura, de una vida santa. ¿Y saben cómo califican al que cree en eso? Le dicen que es rigorista. Pero mentiras que los rigoristas son ellos. Tan rigoristas que defienden una mentira y el error y se hacen matar por eso. Y abundan en la iglesia de esos. Abundan. Yo he escuchado de pobres hermanos sacerdotes, digo pobres porque ese es el culmen de la ignorancia. Es el culmen. Omitar, uno puede caer. Es que no somos inmaculados, ¿sí? Y le hablan a uno con una sutileza. Caídas todos podemos tener. En pocas palabras, tenga caída, no se preocupe que Dios lo sigue amando y me va a seguir amando, eso es verdad. Pero voy a romper esa comunicación de amor que Dios tiene conmigo si me pongo a creer esas mentiras. Dios no me destinó a mí para la caída, ni destinó a Adán y Eva para la caída, ni los creó para la caída. Dios no le dio 5 talentos al que le dio 5 talentos para la caída. Dios no le dio 2 talentos al que le dio 2 para la caída. Se los dio para crecer. Por eso, cuando el juez aparezca ante nosotros, cada uno de nosotros le dará cuentas.
y no habrán disculpas. Señor, es que fue culpa de este otro, fue culpa de este esposo que usted me dio, de esta esposa, fue culpa de este sacerdote que me formó mal y me aconsejó mal, fue culpa, Señor, de mi papá o de mamá que me... No, no es culpa tuya. Tuya. Tú eres el irresponsable. ¿Por qué no buscaste la verdad? ¿Por qué no te esforzaste? Siervo malvado y perezoso. Quítenle lo que le di. Porque es un siervo malvado y perezoso. No quiso buscar. Y el que vive en la ignorancia perece. Busquemos la verdad y verás que la vamos a encontrar. Y busquémosle suplicándole a la fuente de la verdad que es el Señor. Pero si toda la vida nos vamos a quedar con la disculpa y el pretexto, que es que porque me lo dijeron de esta manera, me lo dijeron, ¿y qué importa? ¿Qué importa? El perezoso es así, a toda hora se anda disculpando. Y no se da cuenta que tiene la capacidad en sí mismo de descubrir. Uno no podemos caer en esa mediocridad que vive el mundo de hoy y que dentro de la iglesia está, el Papa Francisco lo advirtió, el espíritu de la mundanidad nos lo dijo a los sacerdotes y está en obispos, en sacerdotes, en religiosos mediocres que andan justificando su mala vida doble, perversa, echándole la culpa a los demás. Eso es hacer lo que hizo el de un talento. Tuve miedo porque eras muy severo. Y por eso unos se han inventado un Dios a su manera y lo predican, y hay gente que lo cree. Laicos, yo conozco laicos así, predicadores de masas, y la gente haciéndole con la cabeza, sí, para abajo la cabeza toda hora, sí, tiene. Y usted les ve y son tristes, amargados, no tienen alegría, no viven de la paz del Señor. El fruto es la amargura y la tristeza en sus corazones, y eso es lo que los mueve. Démosle gracias al Señor que ha sembrado la buena semilla en cada uno de nosotros, y no nos dejemos engañar del mal.